¿Quién es el verdadero patrón del mundial? ¿Infantino con la FIFA o Donald Trump? Probablemente la respuesta no te va a gustar mucho, pero igual cumpliré con darte 5 razones a propósito del debut del anfitrión Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026. Y es curioso porque mientras al 66% de los ciudadanos de Estados Unidos no les interesa que su selección haya goleado a Paraguay 4-1 en el debut, su presidente sí está decidido a jugar su propio mundial en pared con la FIFA. O sería más preciso decir a quedarse con la pelota como Kiko. Y aclaro aquí que no es que quiera minimizar el triunfo del equipo de Pochettino, que la verdad ha demostrado un crecimiento futbolístico brutal. Personalmente me niego a creer en esas otras versiones conspiranoicas de que todo ya está amañado para que Estados Unidos sea campeón mundial, porque los gringos tienen tratados especiales con Australia, Turquía y muy recientemente con Paraguay. Justito sus rivales de grupo. Y a ver, está claro que Trump es poderoso y hasta maquiavélico, pero yo aún me resisto a ponerme un gorrito de aluminio en la cabeza, así que mejor calmémonos un poco. Yo soy Quique Lahoz, reportándome de este extraño planeta llamado Lima, Perú, y te traigo un nuevo episodio de este diario mundialista que en realidad es mi manera de sobrevivir a mis trabajos más alimenticios con una mezcla de fútbol, política y catarsis. Y ojo al dato, 66% de ciudadanos de Estados Unidos significa que casi 7 de 10, según un estudio del Pew Research Center, no están interesados en el mundial que Trump ha decidido apadrinar. Aunque quizá yo me quedo un poco corto con la palabra apadrinar, porque si bien apenas vamos unos pocos días desde que empezó el torneo, desde hace ya varias semanas va quedando cada vez más claro cuál es el rol que está jugando el presidente de Estados Unidos en un mundial que será recordado por ser el peor o uno de los peores de la historia en términos de intromisión política. Por eso, cuando la selección norteamericana gana este partido ante Paraguay, y a pesar de eso, yo tengo la sensación de que la verdadera goleada de este mundial no está ocurriendo necesariamente dentro de una cancha. Si bien en principio uno diría que la FIFA es la que se encarga de decidir dónde se juega un mundial y cada detalle de la organización, cuanto más avance este torneo, más difícil resulta sostener que la FIFA es quien realmente tiene todo el control. Y por eso aquí te traigo al menos 5 razones para pensar que el máximo organismo del fútbol internacional ha terminado subordinando buena parte de sus decisiones a las prioridades más políticas y económicas del actual gobierno estadounidense. Y ahora sí, arranquemos con la primera razón. Estados Unidos, el guachimán del mundial. Y a ver, durante años la FIFA ha defendido una idea bastante sencilla. Si una selección clasifica un mundial, también deben poder ingresar a ese país sus dirigentes, periodistas y aficionados. De hecho, en 2017, cuando Trump impulsó restricciones migratorias contra varios países, sobre todo de mayoría musulmana, fue el propio Infantino quien advirtió que si los equipos y sus dirigentes e hinchada no podían entrar a ese país, entonces simplemente no podía haber mundial. Lo curioso es que 9 años después, parece que el buen Infantino piensa algo muy distinto, porque este mundial ha comenzado con una situación inédita analizada por la BBC. Y es que aficionados de más de una cuarta parte de las 48 selecciones clasificadas han enfrentado restricciones especiales, mayores exigencias migratorias o altas tasas de rechazo para obtener el visado de ingreso a Estados Unidos. Entonces, el retroceso es evidente. Si en Sudáfrica 2010 y Brasil 14 se establecieron categorías especiales para facilitar el ingreso de los hinchas, e igual lo mismo en Rusia 2018 y Qatar 22, en este mundial, que se precia de ser el más grande de la historia, no se ha desarrollado un mecanismo equivalente. Y es decir, se los pongo en sencillo, el torneo que más personas pretende movilizar es justamente uno de los que más obstáculos burocráticos está presentando para quienes desean asistir. Y los casos concretos son todavía más impactantes. Por ejemplo, Abdullah Adnan, un aficionado iraquí entrevistado por la BBC, compró entradas para los partidos de Irak por un valor de $1.800 y como los servicios consulares de Estados Unidos en su país no funcionaban normalmente,
tuvo que viajar a Jordania para tramitar la visa y allí le dijeron que su solicitud no podía procesarse porque él no era ciudadano jordano. Pero no ha sido el único en enfrentar esta situación. Vamos al caso de la selección iraní, que retrata el estado de las cosas. Como se sabe, la presencia de Irán llegó a ponerse en duda, y es que por primera vez en la historia moderna del torneo, un país anfitrión mantiene confrontación militar abierta con una selección participante. Incluso Trump se atrevió a cuestionar públicamente la conveniencia de que Irán participara. Y si bien los dirigentes iraníes barajaron esta opción, finalmente la delegación del país asiático terminó confirmando su presencia en el Mundial. Pero hay que decirlo, con condiciones muy particulares, a partir de que Estados Unidos le negó la visa a unos 15 miembros del cuerpo técnico, a la selección iraní no le quedó más que cambiar a última hora su base de entrenamiento de Arizona a Tijuana, en el norte de México. Pero creo yo que el caso más grave es el del árbitro Omar Artan, quien iba a convertirse en el primer somalí en dirigir en un mundial. Al final, como Estados Unidos le negó también el ingreso, la FIFA terminó excluyéndolo de la lista oficial de árbitros. Y aunque Artan fue recibido en su país como un héroe nacional, el trato abusivo sufrido dejó una sensación de impunidad en el aire. Y eso nos lleva a la razón número 2, a Infantino como nuevo felpudo de Trump. Todo lo que les he contado sería menos llamativo si la FIFA hubiera mantenido una posición medianamente crítica frente a las decisiones del gobierno estadounidense, pero ocurrió exactamente lo contrario. La relación entre Infantino y Trump se ha vuelto cada vez más estrecha, y para entenderlo hay que retroceder un poco en el tiempo. En el 2015, el FIFA Gate provocó un terremoto institucional al interior de la FIFA. La investigación impulsada por el Departamento de Justicia estadounidense terminó derrumbando a buena parte de la vieja conducción encabezada por Joseph Blatter. Muchos analistas interpretan que aquella crisis dejó una enseñanza puertas adentro. A la FIFA no le conviene entrar jamás en conflicto abierto con Washington. Y quizá por eso, cuando llegó el momento de decidir la organización del Mundial 2026, de pronto Estados Unidos apareció como el principal socio. Y la candidatura prometía estadios, patrocinadores, cadenas televisivas, un mercado deportivo realmente suculento, pero algo más que a la FIFA le encanta y le aloca: el poder. La relación se volvió tan cercana que el año pasado Infantino entregó a Trump el reconocimiento más sobón de la historia: el Premio de la Paz de la FIFA. Sí, imagínense, un Premio de la Paz para Donald Trump. Algo así como entregarle el Premio de la Solemnidad a Melcochita. Y ustedes dirán, ¿y dónde quedó la neutralidad política que tanto invoca la FIFA? Ah, no, verdad que eso aplica para otras federaciones, y cuando se trata de Estados Unidos, ahí sí son relaciones públicas. Y a propósito de eso, vamos con la razón número 3. La FIFA pasando de tigre a gatito. Y ahora les explico. Cuando comenzaron los cuestionamientos de la prensa internacional, a la FIFA no le quedó más que salir a dar una respuesta, y la verdad es que mejor no lo hubiera hecho. Porque durante una conferencia de prensa en México hace unos pocos días, Infantino se refirió a los temas que estaban opacando el Mundial y solo mencionó 3: Irán, los boletos y los visados. Y agregó una frase desconcertante: nada tienen que ver con el fútbol. Nada, a ver, voy a fingir demencia por unos segundos. Un árbitro excluido del torneo, aficionados que no pueden ingresar, periodistas acreditados que también reciben rechazos, delegaciones con problemas migratorios, entradas revocadas a ciudadanos de, o casualidad, países pobres. ¿Y eso no tiene nada que ver con el fútbol? Permítame tomar un poquito de aire, la verdad. Pero todavía hubo más. Consultado sobre las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos, Infantino respondió lo siguiente: no somos los reyes del mundo. Y claro que no lo son, y felizmente. Pero tampoco son una organización cualquiera, y todos sabemos que la FIFA regula cada detalle imaginable en una Copa del Mundo. Desde formatos, reglamentos, sedes, hasta horarios, patrocinadores, e incluso ha sido sumamente severa con otros países que han tratado de incumplir estas disposiciones.
Sin embargo, cuando Estados Unidos como país anfitrión impone condiciones que afectan directamente a aficionados, árbitros o selecciones, la FIFA descubre súbitamente los límites de su poder. De pronto el tigre prefiere comportarse como un gatito mimado. Y la explicación resulta todavía más llamativa si se recuerda lo dicho por Infantino en 2017 y que además se cumplió en el 2023 cuando la FIFA decidió quitarle a Indonesia el derecho a albergar la Copa Mundial Masculina Sub-20, después de que un funcionario indonesio se opusiera a la participación de Israel a causa de su invasión en Palestina. Apenas 3 años después, frente a problemas muy parecidos, la reacción, es otra. Pero obvio que esta vez es sumamente diferente y ustedes y yo somos los malpensados. Y a ver, la situación ha sido tan pero tan vergonzosa que hasta el propio Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, justamente durante el FIFA Gate, cuestionó el papel de Infantino por no haber hecho respetar uno de los dos principios fundamentales de la FIFA. Además de la seguridad, el país organizador debe garantizar las visas de entrada a todos sus funcionarios, y eso incluía al árbitro somalí Artan. Si un país le niega la entrada a un árbitro, es un problema grave, y el Mundial no debería celebrarse en ese país, dijo Blatter en una entrevista concedida al diario francés L'Équipe. A sus 90 años apuntó directo a Infantino porque resulta más que evidente el servilismo con Trump. El actual presidente debería demostrar que es mucho más fuerte que su buen amigo en la Casa Blanca, dijo, pero por supuesto se oyen grillos. Y vamos a la razón número 4. El negocio está por encima de todo. Hace más de una década, Ángel Capa publicó un libro con un título provocador. También nos roban el fútbol. Y es difícil no pensar en esa frase cuando uno observa el actual mundial. Algunas estimaciones proyectan ganancias para la FIFA entre 13.000 y 19.000 millones de dólares. Y buena parte de esa recaudación ya saben de dónde va a provenir, de los bolsillos de los aficionados. Para que se hagan una idea, un boleto para la final va a llegar a costar por encima de los 30.000 dólares y la FIFA con su sistema perverso de precios dinámicos se llevará hasta un 30% de comisión por esas entradas más infladas por el tema de la alta demanda, según ha advertido la BBC. Hasta el propio Trump, siendo multimillonario, ha admitido que él no compraría ningún boleto. Y por su parte, el diario inglés The Guardian ha recopilado testimonios sobre este tema de muchos aficionados en diferentes sedes. Y la queja se repite una y otra vez. Por ejemplo, un hincha de Atlanta lo ha resumido así. Estoy mucho menos entusiasmado que en 1994. Ahora el Mundial parece un evento para ricos. Y podríamos darle la contraria, la verdad que es difícil. Porque este torneo no solamente va a tener 3 ceremonias inaugurales y 3 mascotas, sino que además un espectáculo estilo Super Bowl para entretenimiento de la final. Y además los cooling breaks, que más que pausas obligatorias para hidratación, son una manera de ampliar la exposición publicitaria de las grandes marcas estadounidenses que se han robado o que se quieren robar el show en este campeonato. Y eso me lleva a la última razón, la número 5, donde los más débiles siempre son las víctimas de siempre. Y aquí llegamos al punto más importante, la posición de dominio global que Estados Unidos acostumbra a tener. Y no hace falta recordar la extensa lista de intervenciones e invasiones que ha ejecutado en cientos de países alrededor del mundo con la excusa de la sagrada libertad. Y como ocurre con la guerra, ahora en el fútbol las víctimas también son personas de países pobres, marginales o vulnerables. Aficionados de Irak, Jordania, Senegal, Costa de Marfil, Haití, Irán y hasta de Paraguay. Porque justo en los últimos días, antes del inicio del torneo, se comenzaron a conocer testimonios de paraguayos que no pudieron viajar pese a tener entradas compradas. Algunos de ellos incluso ya habían cumplido los requisitos migratorios, pero terminaron vendiendo buena parte de sus boletos a mitad de precio para recuperar al menos una parte del dinero invertido. En total existirían hasta unos 100 casos según ha reportado el medio paraguayo El Nacional. Y aquí volvemos al principio y si me permitirán un poquito más de tiempo esta vez,
mientras Estados Unidos goleaba 4-1 a Paraguay en la cancha, muchos paraguayos irónicamente se quedaban fuera del Mundial. Y esto debido al poder del país anfitrión. Casi parece una metáfora involuntaria de este Mundial porque la diferencia ya no sería únicamente deportiva. Estados Unidos concentra hoy una parte creciente del poder económico, político y comercial que rodea al fútbol mundial. Trump ha entendido que este es el nuevo meganegocio y no solo él, también los patrocinadores, los fondos de inversión, los propietarios de franquicias deportivas y la FIFA no parece muy dispuesta a ponerles un alto. Entonces, si se tiene que responder a la pregunta ¿quién manda aquí? ¿La FIFA o Trump? La respuesta creo yo que resulta casi obvia. Pero antes de irme, solo quiero recordarles que les voy a dejar dos recomendaciones como siempre. Una, los reportajes de la BBC y The Guardian sobre el sentir de los hinchas a propósito del tema económico de este mundial. Y el libro de Ángel Capa para que quizás puedan adquirirlo vía online. No me queda más tiempo, creo que ya me pasé un poquito más. Los leo siempre en los comentarios y nos vemos hasta el próximo capítulo.